Claro, aquí va una historia similar en español, manteniendo el mismo tono y estilo. La pastora alemana K9 llamada Reina había conocido tiempos mejores. Su imponente figura, antes símbolo de fuerza y valentía, ahora estaba marcada por cicatrices visibles y heridas invisibles que hablaban de un dolor que nadie debería soportar. Durante meses, había sido sometida a maltratos constantes por un hombre cruel que la mantenía encadenada en un patio sucio y frío. Reina ya no podía ver. Los golpes la habían dejado ciega, pero aún podía oír los débiles gemidos de sus cachorros, recién nacidos y temblorosos a su lado. Ella los protegía con cada fibra de su ser, usando su olfato y oído para asegurarse de que estuvieran a salvo. Pero el peligro nunca estaba lejos. En ese mismo pueblo, alejado en una región devastada por la pobreza y el abandono, llegó el soldado Martín Valdés, un veterano con un corazón noble y un pasado marcado por pérdidas. Martín había regresado recientemente de una misión en el extranjero y decidió quedarse en el pueblo por un tiempo, buscando paz y un nuevo propósito. No esperaba que ese propósito llegara en forma de una perra maltratada y sus pequeños cachorros indefensos. Un día, mientras patrullaba cerca de las afueras del pueblo, Martín escuchó un ladrido débil. Se acercó a la fuente del sonido y lo que vio le heló la sangre. Reina estaba tumbada en el suelo, apenas respirando, con sus cachorros acurrucados bajo su vientre. Sin dudarlo, Martín se quitó su chaqueta militar y cubrió a la madre y a los cachorros. Con manos firmes pero llenas de ternura, la levantó y la llevó hasta su camioneta. Reina temblaba, pero no gruñó, quizás sentía que, por primera vez en mucho tiempo, estaba en manos de alguien que no le haría daño. En el trayecto hacia su pequeña cabaña, Martín habló en voz baja, intentando calmarla. «Ya estás a salvo, chica, no dejaré que te hagan daño otra vez». Reina, aunque ciega, parecía entender. Su cabeza descansó sobre el asiento y dejó escapar un suspiro cansado. Cuando llegaron a la cabaña, Martín preparó un rincón cálido y blando para Reina y sus cachorros. Les dio agua y comida fresca mientras ella observaba con el corazón agradecido, aunque sus ojos ya no podían ver. Uno de los cachorros, el más pequeño y débil, lamió la mano de Martín como si supiera que este hombre había salvado su vida. Martín sonrió, pero su sonrisa estaba llena de tristeza al pensar en lo que esa familia había sufrido. Al día siguiente, Martín decidió investigar más sobre la historia de Reina. Martín sabía que había algo más detrás de la historia de Reina. Una perra K9 no aparecía en un lugar como ese por casualidad, y la brutalidad que había sufrido no parecía obra de cualquier persona. Así que, decidido a encontrar respuestas, comenzó a preguntar discretamente entre los habitantes del pueblo. No fue fácil, la gente solía guardar silencio sobre los problemas ajenos, como si temieran algo o a alguien. Sin embargo, una tarde, una anciana llamada Doña Elvira, que regentaba una pequeña tienda de víveres, decidió hablar. ¿La pastora alemana? Esa pobre criatura pertenecía a la policía hace unos años. La llamaban Reina, y era la mejor rastreadora de la región. Encontraba personas desaparecidas en el bosque y atrapaba delincuentes, pero luego desapareció de repente. Dijeron que la dieron de baja por un accidente, pero nadie sabe qué pasó realmente. Algunos dicen que alguien con malas intenciones la robó. Martín sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Reina había sido una heroína? ¿Cómo había terminado encadenada y golpeada hasta quedar ciega? Sabía que esa historia tenía que ver con algo más oscuro de lo que parecía. Al salir de la tienda, acarició a Reina, que lo había acompañado, y le susurró: «Vamos a encontrar la verdad, chica». Esa misma noche, mientras Reina dormía junto a sus cachorros, Martín revisaba archivos policiales antiguos desde su laptop. Cuanto más leía, más claro le quedaba que había corrupción detrás de lo que le había pasado a Reina. Su historial como K9 era impecable, pero había una anotación sospechosa en su expediente: retirada del servicio por comportamiento agresivo tras incidente no especificado. Algo no cuadraba. Martín apretó los puños. Reina no era agresiva. Si hubiera sido una amenaza, jamás habría dejado que él la tocara, ni habría cuidado a sus cachorros con tanta ternura. Alguien había mentido. Al día siguiente, Martín decidió llevar a Reina y a los cachorros al veterinario local, el doctor Andrés Fuentes, un hombre joven y afable que había ayudado a muchas mascotas del pueblo. Cuando Andrés vio a Reina, su rostro se ensombreció. «¿De dónde sacaste a esta perra?», preguntó, mientras examinaba sus cicatrices. Martín le explicó lo que había sucedido y lo que sabía hasta ahora. Andrés suspiró y, después de asegurarse de que estaban solos, bajó la voz.
Hay algo que debes saber. Hace unos años, Reina estaba trabajando en un caso importante. Se decía que había descubierto un escondite de contrabandistas en las montañas. Esa operación fue un éxito, o eso creíamos. Pero después, algunos de los implicados en el contrabando quedaron libres misteriosamente. Y poco después, Reina desapareció. Nunca supimos qué pasó con ella, pero muchos sospechamos que alguien quería silenciarla. Si ella quedó ciega, Martín, no fue por accidente. La revelación dejó a Martín sin palabras. ¿Reina había sido víctima de una venganza? ¿Y si las personas que la habían maltratado aún estaban cerca? Acarició la cabeza de Reina mientras el veterinario le aplicaba una pomada en las heridas. No sé cómo lo hiciste, Reina, murmuró Martín, pero parece que descubriste algo muy peligroso. Y ahora, tenemos que protegerte a ti y a tus cachorros. Andrés le ofreció mantener la información en secreto mientras Martín investigaba más. Pero apenas salieron del consultorio, Martín sintió que alguien los estaba observando. Un auto negro, estacionado al otro lado de la calle, arrancó rápidamente cuando Martín lo vio. No le gustó nada esa sensación. De regreso en su cabaña, decidió tomar precauciones. Instaló una cámara en la entrada y reforzó las cerraduras. Reina parecía inquieta, como si también sintiera el peligro. Los cachorros dormían tranquilos, pero Reina permanecía alerta, con las orejas erguidas. Esa noche, Martín casi no pudo dormir. Sabía que lo que había empezado no iba a ser fácil de detener. A la mañana siguiente, recibió una llamada inesperada. Era doña Elvira. Martín, ten cuidado. Han venido unos hombres preguntando por ti y por la perra. Martín sintió como su corazón comenzaba a latir con fuerza. Martín apretó el teléfono contra su oído, intentando controlar la oleada de adrenalina que lo atravesaba. ¿Qué hombres, doña Elvira? ¿Qué querían exactamente? La voz de la anciana temblaba un poco. No dijeron mucho, pero se veían peligrosos. Iban vestidos de negro, con gafas oscuras. No son del pueblo. Preguntaron por la perra ciega y mencionaron que la habían visto contigo. Yo les dije que no sabía nada, pero Martín, ten cuidado, hijo. No parecen gente buena. Martín agradeció la advertencia y colgó, con la mandíbula apretada. Miró a Reina, que estaba echada cerca de la puerta, como si también pudiera percibir que algo no iba bien. Los cachorros jugaban entre ellos, ajenos a la amenaza que se cernía sobre ellos. Martín sabía que no podía quedarse de brazos cruzados. Si esos hombres estaban buscando a Reina, era porque ella representaba un peligro para ellos, incluso ahora, ciega y herida. Decidió actuar antes de que ellos lo encontraran. Encendió su computadora y revisó los archivos policiales que había descargado la noche anterior. Había una serie de nombres relacionados con el caso del contrabando que Reina había ayudado a desmantelar. Uno de esos nombres destacaba, Víctor El Sombra Gutiérrez, un exagente policial que había sido expulsado de la fuerza por corrupción, pero que nunca había sido procesado. Según los rumores, seguía operando desde las sombras, liderando una red de contrabando y extorsión en la región. Martín sospechaba que El Sombra tenía algo que ver con lo que le había pasado a Reina. Mientras analizaba la información, escuchó un ruido afuera. Se levantó de golpe y miró por la ventana. Había una figura en la distancia, cerca del borde del bosque que rodeaba su cabaña. No pudo ver claramente quién era, pero lo que sí vio fue un destello metálico, alguien llevaba un arma. Maldita sea, murmuró Martín, alejándose de la ventana. No había tiempo que perder. Agarró su mochila, metió algo de comida, agua y un pequeño botiquín, y luego se volvió hacia Reina. Nos tenemos que ir, chica. No podemos quedarnos aquí. Reina se levantó de inmediato, como si entendiera la urgencia en su voz. Martín metió a los cachorros en una caja acolchada que usaba para transportarlos y la cubrió ligeramente con una manta para que no hicieran ruido. Salieron por la puerta trasera, con pasos rápidos y silenciosos. Martín conocía bien el terreno, había crecido en esa zona y sabía cómo moverse sin ser detectado. Mientras se adentraban en el bosque, escuchó voces a lo lejos. Busquen por aquí. No deben estar lejos, dijo una voz áspera. Eran ellos. Estaban más cerca de lo que había pensado. Martín avanzó con Reina y los cachorros durante varios minutos hasta que encontraron un pequeño claro rodeado de árboles densos.
Allí hizo una pausa para pensar en su siguiente movimiento. Necesitaba un plan, pero antes de que pudiera decidir qué hacer, Reina levantó las orejas y emitió un suave gruñido. Martín se tensó. ¿Qué pasa, chica? ¿Hay alguien cerca? Reina comenzó a mover la cabeza de un lado a otro, como si estuviera rastreando algo, a pesar de su ceguera. Su olfato y su oído eran más agudos que nunca. De repente, un crujido de ramas rompió el silencio del bosque. Martín giró rápidamente y vio una sombra moverse entre los árboles. Era uno de los hombres que los estaban buscando. Martín se agachó detrás de unos arbustos y le hizo una seña a Reina para que permaneciera en silencio. Pero entonces, algo inesperado ocurrió. Uno de los cachorros, sin entender el peligro, asomó su pequeña cabeza por la caja y dejó escapar un diminuto ladrido. El hombre se detuvo en seco. ¿Escuchaste eso?, preguntó una voz a lo lejos. Otro hombre se acercó. Sí, viene de por aquí. Martín sintió un nudo en el estómago. Estaban a punto de ser descubiertos. Miró a Reina y vio que estaba completamente alerta, con los músculos tensos. Sabía que no podían quedarse escondidos mucho más tiempo. Entonces, una idea loca cruzó por su mente. Reina, escúchame, confío en ti, susurró. Voy a distraerlos y tú tienes que llevar a los cachorros a un lugar seguro. ¿Entendido? Reina inclinó la cabeza, como si estuviera procesando sus palabras. Martín sabía que era arriesgado, pero no veía otra opción. Le dio una última caricia en la cabeza antes de levantarse de golpe y correr hacia el lado opuesto del claro, haciendo ruido intencionalmente para atraer la atención de los hombres. Por aquí, gritó uno de ellos, y comenzaron a perseguirlo. Mientras tanto, Reina, con los cachorros en su caja, se escabulló silenciosamente entre los árboles, guiada solo por su instinto y su oído agudo. Martín corría a toda velocidad, zigzagueando entre los árboles para evitar ser alcanzado. Las balas comenzaron a silbar cerca de él, pero no se detuvo. Tenía que ganarles tiempo a Reina y a los cachorros. Sentía el ardor en sus pulmones, pero seguía corriendo, impulsado por la determinación de proteger a aquellos que dependían de él. Mientras tanto, Reina avanzaba por el bosque, guiándose por el sonido del agua de un pequeño arroyo cercano. Allí se detuvo y dejó la caja de los cachorros bajo un árbol grande y frondoso. Luego, levantó la cabeza y emitió un ladrido bajo y profundo, como si estuviera avisándole a Martín que había cumplido su misión. Martín escuchó el ladrido de Reina a la distancia y supo que había logrado poner a salvo a los cachorros. Ahora, él solo debía deshacerse de los hombres que lo seguían. Aprovechando su conocimiento del bosque, guió a sus perseguidores hacia un terreno pantanoso donde los árboles y raíces dificultaban el paso. Mientras ellos se adentraban con dificultad, Martín escaló una pequeña colina y se escondió tras unas rocas, observando desde arriba. Los hombres estaban desorientados. ¿Dónde diablos está?, gruñó uno de ellos, enfurecido. Martín supo que era su oportunidad. Con una rapidez militar, tomó una rama gruesa del suelo y descendió silenciosamente hacia ellos. Con movimientos precisos y entrenados, golpeó al primero por detrás, dejándolo inconsciente. El segundo giró justo a tiempo para intentar atacarlo, pero Martín lo desarmó con un movimiento ágil y lo redujo, inmovilizándolo contra el suelo. ¿Quién te envió?, exigió Martín con voz firme. El hombre trató de resistirse, pero la presión en su brazo lo hizo hablar. El sombra quiere a la perra. Dice que ella sabe demasiado, y que tú también ahora. Martín apretó la mandíbula. Todo encajaba. Reina había descubierto algo importante en su última misión, y el sombra había intentado silenciarla, pero no había contado con que ella sobreviviría. Martín ató al hombre con una cuerda improvisada y lo dejó junto a su compañero inconsciente. La policía se encargará de ustedes, murmuró. Sabía que aún quedaba mucho por hacer, pero su prioridad ahora era Reina y los cachorros. Volvió corriendo al lugar donde había dejado a Reina. Al llegar, la vio esperando junto al arroyo, con los cachorros acurrucados a su lado. Cuando escuchó sus pasos, Reina levantó la cabeza y meneó la cola, aliviada. Martín se arrodilló frente a ella y la abrazó con fuerza. Lo logramos, chica, lo logramos. Esa misma noche, Martín contactó a un viejo amigo que aún trabajaba en la Policía Federal. Le contó todo, la corrupción, el sombra, y lo que le había pasado a Reina. Su amigo prometió iniciar una investigación y enviar refuerzos al pueblo. Días después,
la operación policial fue un éxito. El Sombra y su red de contrabandistas fueron arrestados, y Reina finalmente pudo obtener justicia. Aunque había perdido la vista, no había perdido su espíritu, y ahora tenía un hogar seguro junto a Martín. Los cachorros crecieron sanos y fuertes, y con el tiempo, algunos fueron adoptados por familias amorosas. Pero Reina nunca dejó el lado de Martín. Juntos formaban un equipo inquebrantable, unidos por el coraje, la lealtad y la esperanza que habían encontrado en medio del peligro. Martín miraba a Reina mientras ella descansaba junto a la chimenea, tranquila por primera vez en mucho tiempo. Le acarició la cabeza y le dijo en voz baja: «Eres una verdadera heroína, Reina. Y siempre estarás a salvo conmigo». Y así, en ese rincón del mundo donde todo había comenzado con dolor y oscuridad, Reina y Martín encontraron un nuevo comienzo lleno de luz, paz y la promesa de que, pase lo que pase, enfrentarían el futuro juntos.